Papudiña ya está lista para recibir a Bolsonaro en caso de que Moraes firme la orden. Su celda allá en la Papudiña, que es esa celda de 64 metros cuadrados, ¿no? Que es más grande que muchas casas en las que he vivido, esa celda está lista para recibir a Jair Bolsonaro de nuevo. ¿Qué pasa? Este jueves, día 25, termina el plazo de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro. Él recibió una prisión domiciliaria de 90 días porque estaba enfermo, tenía una bronconeumonía por aspiración, o sea, aspiró su propio vómito y eso llegó a los pulmones y entonces le dio una neumonía y entonces Sheinbaum le dio una concesión enorme. Porque es así, en realidad en 15, 20 días te curas de una neumonía. Pero Sheinbaum, basándose en la literatura médica, dijo, no, voy a dar 90 días de plazo para que el preso se recupere en casa. Después de 90 días hacemos una reevaluación y esa reevaluación va a definir si él sigue en casa o si regresa a la cárcel. Un lugar del que no debería haber salido porque ya demostró que no obedece a los criterios, no obedece a las medidas cautelares, ¿verdad? ¿Por qué fue arrestado Bolsonaro? Porque él insistió en desobedecer las medidas cautelares, ¿verdad? Él y sus hijos desobedecieron, él terminó usando la tobillera electrónica. Otro hijo desobedeció, él fue a prisión domiciliaria. Luego él mismo desobedeció cuando intentó romper la tobillera electrónica. Fue a la cárcel, luego se enfermó y fue a prisión domiciliaria, pero él no cumple nada, ¿verdad? Siempre incumple las medidas cautelares. Entonces Sheinbaum el jueves, él puede firmar una orden mandando a Jair Bolsonaro regresar a la Papudiña y eso es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Jair Bolsonaro está a la expectativa. Los médicos hicieron un informe médico para decir que él todavía está enfermo, para decir que él es la solución como médico. Nunca. En fin, están tratando de crear algunos argumentos para que Jair Bolsonaro no regrese a la cárcel. Sin embargo, no hay justificación para que él se mantenga en prisión domiciliaria. Según los informes médicos, él mejoró, la bronconeumonía se fue, el hipo es crónico, así que no importa si está en la cárcel o en prisión domiciliaria, va a tener hipo de todas formas, ¿verdad? Estar en la cárcel es lo obvio, es lo normal, ya que él fue condenado a 27 años y medio de prisión. Entonces Jair Bolsonaro debe volver a la Papudiña antes de que termine la semana. Y mira, me estoy frotando las manos para venir aquí a contarte esa novedad el día que suceda, porque debe suceder todavía esta semana. El Kais Kaisi dice ahí, hola buena gente, un abrazo, pues sí Kaisi, gracias también por la contribución, por el saludo y por todo lo demás, lo de siempre, ¿verdad? Elena Galvão también manda un super chat, gracias Elena, muchas gracias. ¿Fux en la presidencia de la segunda sala cambia algo? Pregunta Carlos Alberto. Sí cambia porque hoy el jefe, ¿no? El presidente de la segunda sala es Gilmar Méndez. Y es el presidente quien determina qué procesos se votan y cuáles no. Es él quien agenda los juicios. Entonces Fux, que es aliado de André Mendonça, al convertirse en presidente de la segunda sala, será él quien determine todos los procesos que se van a juzgar. Entonces eso sí puede afectar, él puede paralizar un juicio, no agendar ese juicio que sea de interés de Flavio, puede agendar otro juicio que sea de interés. Porque sabemos que Fux también se volvió bolsonarista, de la nada, ¿verdad? De la noche a la mañana cambió de bando y hoy son 3 ministros bolsonaristas en la Supremo Tribunal Federal. Hoy mismo Fux votó para absolver a más condenados por el intento de golpe del 8 de enero. De la nada, votó en varios procesos por la condena de los golpistas y de repente, cuando fue a juzgar a Bolsonaro, cambió el chip, se volvió bolsonarista. Tanto es verdad que solo él, André Mendonça y Casio Núñez Márquez no fueron sancionados por Estados Unidos. Con esa historia de retirar la visa, ¿no? Trump dijo que no, que estos son bolsonaristas y que no los iba a sancionar. Entonces quedó clara la interferencia estadounidense en la justicia brasileña también, esa manera de intentar coaccionar a los jueces en el proceso contra Jair Bolsonaro. No sirvió la coacción. Él fue juzgado, fue condenado, le dieron 27 años de cárcel. Sin embargo, ahora con Luis Fux en la segunda sala sí puede haber un cambio en el curso de la segunda sala, principalmente atendiendo a los intereses de Flavio, lo cual es bastante preocupante, ¿verdad? Ingrid y Ricardo, si Flavio deja de ser candidato, ¿cuál es la probabilidad de que Michele asuma esa candidatura?
Mira, no creo que Flavio vaya a dejar de ser candidato. Creo que él va hasta el final, incluso si es para ser derrotado. Pero si él no es candidato, solo está Michele, no hay otra persona. Una persona con el apellido Bolsonaro, en condición de disputar la elección, solo están Flavio y Michele, entonces, si no es uno, será el otro. Yo todavía creo que Flavio será el candidato porque van a mantener la candidatura, pero si él no lo es, Michele es el plan B, seguro, ¿verdad? Y si Michelle es candidata, también complica las cosas. Por el otro escenario es mujer, ¿no? Y entonces, así, hasta se vuelve difícil muchas veces para los adversarios atacar la biografía de Michelle, porque ella va a alegar que la están atacando porque es mujer. Entonces, eso también complica las cosas. Michelle realmente es una candidata peligrosa, pero por lo que todo indica, ella realmente va a postularse al Senado por Brasilia, mientras que Flavio Bolsonaro disputa la presidencia. No creo que vaya a pasar nada diferente a eso, no. Sigan enviando superchats para nosotros, que aquí los vamos leyendo. Estás hablando de la papudiña lista, ¿verdad? Y mira, también hay otra noticia sobre la elección en Sao Paulo. Así es, puede que termine en la primera vuelta la elección en Sao Paulo. Hay una gran posibilidad de que termine en la primera vuelta independientemente de quién gane, sea Tarcisio o Haddad, no importa. La posibilidad de que la elección termine en la primera vuelta aumentó ahora, porque dos candidatos o precandidatos, ¿no?, desistieron de la campaña. Y eso abre espacio para que una elección se decida en la primera vuelta, como vas a ver, mira. Kim Kataguiri ya no es más precandidato al gobierno de Sao Paulo. El japonés ese aquí, Kim Kataguiri, dijo una tontería de quinta, ¿no? Él dijo que ya no va a ser candidato a gobernador, que va a ser candidato a diputado federal para renovar su mandato. Y está diciendo que va a ser ministro si Renan Santos ganara la elección, ¿no? Si Renan Santos llegara a la segunda vuelta y ganara la elección, el de quinta categoría sería el ministro del gobierno de Renan Santos. Pero él dijo que ya no va a disputar la elección para gobernador y tenía 4 o 5 puntos porcentuales en las encuestas, ¿verdad? Entonces ese voto probablemente va a migrar para Tarcisio porque es un voto de derecha, ¿verdad? Voto rigurosamente de derecha. Entonces, en fin, vamos a ver qué va a pasar. Pero además de él, después de Kataguiri, Paulo Serra del PSDB también desiste de competir por el gobierno de São Paulo. El tipo fue alcalde de Santo André, era candidato al gobierno de São Paulo y también tenía 3-4% en las encuestas. Y también dijo que está renunciando y va a disputar un lugar en la Cámara de Diputados. También va a intentar ser diputado federal, ¿no? Cree que lo logrará. Entonces así, quitaste a dos candidatos de la derecha. ¿Quién quedó? Solo quedaron Tarcisio y Haddad, el resto son solo partidos pequeños. De menos de 1% de los votos, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea prácticamente seguro que se va a decidir en la primera vuelta, a menos que surjan otros candidatos en el camino, lo cual no parece que vaya a suceder. A menos que surjan otros candidatos para dividir esa votación, ¿verdad? Y hacer que el ganador no se lleve la victoria en la primera vuelta, que tenga que disputar la segunda vuelta. Pero si no aparecen candidatos nuevos, mientras menos candidatos estén disputando esta elección, más probable es que se decida en la primera vuelta. Repito, no importa quién gane, ¿ok? Porque incluso si Haddad pasa, también será Haddad y Tarcisio. Solo, prácticamente no hay nadie más. Si Haddad pasa, él gana en la primera vuelta. Si Tarcisio se mantiene en primer lugar, también debería ganar en la primera vuelta. Entonces, es una situación así. Es preocupante para la elección federal porque Lula contaba con eso. Que la elección en Sao Paulo fuera a segunda vuelta para tener una fuerza de campaña trabajando aquí en la segunda vuelta y en el estado de Sao Paulo. Pero si la elección termina en la primera vuelta, ¿qué va a pasar? El ganador, sea quien sea, se va a meter de lleno en la campaña presidencial. Y el perdedor se va a quedar ahí, ¿no? Sin tener mucho que hacer. Entonces, dependiendo de quién gane, claro, puede ser bueno para Lula. Si Haddad gana, puede ser bueno para Lula. Sin embargo, hoy las encuestas muestran a Haddad detrás de Tarcisio de Freitas, reduciendo la diferencia cada vez más y mejorando su desempeño principalmente en la región metropolitana, en el área metropolitana de São Paulo, ¿verdad? En la capital y en la región del área metropolitana de São Paulo, los municipios cercanos a São Paulo, todos también ponen a Haddad al frente. Y en el interior del estado, Tarcisio tiene ventaja, y por eso es que este escenario es un poco incierto. Pero Haddad ha estado reduciendo la diferencia, y eso es muy importante. Hay más superchat.
Bolsonaro de vuelta a la papudiña. F. Magno dice, yo también lo creo, ¿sabes? Magno, estoy apostando a que él vuelve a la papudiña, ¿eh? Estoy apostando fuerte. Ademaria Alexandre. Alexandre Ademaria. Y ese video absurdo de Haddad, de Rachadiña y el papá atacando a Lula, CB y PCC. Y no solo eso, ¿verdad? Atacando al PT también. Eso no es difamación ni campaña anticipada. Yo considero que sí. Y el PT también lo considera. El PT acudió a la justicia para tumbar esos videos. ¿Por qué? Porque pone al PT, el Partido de los Trabajadores, como una organización criminal. Pone a Lula como un delincuente. Y eso es propaganda anticipada negativa contra el adversario. Entonces el PT ya acudió a la justicia. Claro, eso va a caer en manos de Casio Núñez o de André Mendonça, ¿verdad? Entonces por ahí no podemos esperar mucho, porque en esta elección vamos a tener todo en contra, mi amigo y mi amiga, todo en contra. El Tribunal Superior Electoral en manos de bolsonaristas. Trump intentando interferir en Brasil. Las grandes tecnológicas intentando interferir en las elecciones. Todas las redes sociales, ¿verdad? Trabajando para favorecer a Flavio Bolsonaro. Los empresarios intentando financiar de todas las formas posibles, incluso por debajo de la mesa, la campaña de Flavio Bolsonaro. Dinero por debajo de la mesa, eso es lo que quiero decir. Entonces vamos a ver una masacre, Lula nadando contra la corriente. Solo y nosotros, ¿verdad? Nosotros con él. Pero así, desde el punto de vista de las instituciones, todo va a estar en contra. Y sí es propaganda anticipada negativa. Pero vamos a ver si André Mendonça va a rehacer algo. Yo en lo particular lo dudo mucho, ¿verdad? Oye, hay elecciones en Colombia y eso es una cuestión preocupante para Brasil. Tenemos que hablar sobre eso.